Cuentos Andinos presenta Juan el Oso. Hace muchos años, en una aldea junina, luminosa de sol y verdor, vivía una esbelta, joven campesina de hermoso rostro, que estaba casada y tenía unos hijos. Como era muy hacendosa, muy de madrugada comenzaba a realizar sus labores cotidianas ante el contento de su esposo, y no solo era la alegría del hogar, sino también la ayuda providencial a sus afanes. Esta encantadora joven tenía por costumbre ir ordinariamente al manantial del pueblo con un enorme porongo a traer agua que pudiera necesitar en la noche. Su retorno siempre coincidía con el toque del Ángelus, que la iglesia del pueblo se irradiaba por toda la comarca, y diariamente también, a esa misma hora, de entre los arbustos cercanos del manantial, un par de ojos curiosos y extasiados contemplaban a la madre en el cumplimiento de su tarea. Un día, en que la señora había ido a traer agua de la fuente, de la espesura de los arbustos cercanos, emergió la figura de un oso gigantesco que sigilosamente se acercó a ella y, atrapándola con sus poderosos brazos, se la llevó a las alturas sin que nadie los viera. El esposo y sus hijos, alarmados por la demora, habían salido en busca sin poder hallarla. Así todo el pueblo la buscó por muchísimos días, hasta que se cansaron de hacerlo, hasta que, uno tras otro, agobiados por la pena, trataron de olvidarla. Mientras tanto, el oso, manifiestamente enamorado de la joven mujer, la había encerrado en una cueva, llenándola de atenciones y caricias que al comienzo la raptada rechazaba. Para que no faltaran las provisiones, diariamente salía muy de madrugada, para lo cual, gracias a su fuerza descomunal, movía una gigantesca piedra que cubría la entrada. Una vez que salía, retornaba la piedra a su sitio, dejando encerrado a la mujer. Esta diaria ocupación duró varios meses, hasta que un día la joven alumbró un hermoso niño, robusto y alegre. Cosa curiosa, la mitad del cuerpo, de las extremidades para abajo, tenía pelos, y de la mitad para arriba como un hombre, y era una criatura con cierto aspecto humano. Consolada de su mal de ausencia con la compañía de su hijo, la mujer volcó todo su amor y el cuidado al niño, que poco a poco fue creciendo inquieto y fuerte como su padre. Cuando adquirió el uso de la conciencia, se dio cuenta de la tristeza de su madre y de las lágrimas que derramaba. Al preguntarle por la razón de su congoja, ésta la contó con lujo de detalles lo que le había ocurrido. Enterado de la historia y dolido por la tristeza, decidió ayudarla a recuperar su libertad. Así, día tras día, se iba entrenando en mover la piedra, que cada vez podía deslizarla más y más. Un día, ya desarrollado notablemente utilizando maderas y piedras, logró mover la gigantesca roca, que, oh sorpresa, rodó cuesta abajo, y con tan mala suerte que aplastó a su padre, que en ese momento subía. Al verse libre, la madre tomó de las manos al niño y, tras muchos años de ausencia, bajó al pueblo. Al llegar, todo lo encontró cambiado. Se enteró de la muerte de sus padres y lloró mucho. Además, su esposo e hijos que tenía le habían desconocido y no querían asilarla nuevamente en su hogar. Pero las buenas gentes del pueblo, enteradas de su desgracia, decidieron ayudarla. El sacerdote, anciano y cansado, le ofreció la casa parroquial para que allí viviera en compañía de su hijo. Hay que hacerlo cristiano primero, había dicho, y así se hizo. El cura, que fue su padrino, le puso por nombre Juan. A partir de entonces, el niño comenzó a llevar una vida normal como todos los niños del pueblo, con una sola excepción: tenía una fuerza colosal, y como su cuerpo era muy hirsuto, cuando se ponía la chompa, por debajo de la manga aparecía muchos vellos, que era causa de mucha broma por parte de sus compañeros. Una vez, cuando entró a la escuela, empezó a hacer sufrir con las travesuras
y por su fuerza descomunada, todo el mundo le había comenzado a llamar Juan Oso. Esta fue la razón para que todas las horas del día recibiera quejas de diferentes índoles. Que a mi hijo le ha desgranado todos los dientes de un golpe con su manaza. Que mi carretón lleno de víveres le ha hecho rodar por la pendiente. Que de un solo golpe destrozó mi cerca y mis animales se han escapado. Que de un puntapié me mató a mi perro. Que si esto, que si el otro, en fin, las quejas eran numerosas y graves. De nada valieron las recomendaciones ni los azotes por parte de su familia. La situación era insostenible, hasta que un día, creyendo que un buen susto lo arreglaría, se coludió un pariente del sacristán con el que tramaron un plan para asustarlo. Ceremoniosamente le llamaron al pequeño y le dijeron: Mira, hijo, ayer la muerte de un hombre muy malo, al que confesé y ayudé a bien morir. Como era canalla, nadie irá a su velorio, pero por eso te pido que vayas tú cristianamente y lo veles por esta noche para enterrarlo. Bien, padre, así lo haré, respondió solícito Juan Oso. Llegando a la casa mortuoria, comprobó que efectivamente sobre una mesa cubierta con una sábana estaba tirado el cadáver de un hombre. Era, como sabemos, el pariente del sacristán, que, complotado con el cura, se fingía muerto. En la sala no había nadie más, él solo velaría al muerto. Juan Oso se sentó al lado del difunto y, cuidando de que las ceras ardieran bien, velaba en silencio, cumpliendo con el encargo de su padrino. Y había transcurrido más o menos una hora de su llegada cuando el muerto se sentó rígido, haciendo caer las ceras y las sábanas. Juan Oso, comprensivo y sin inmutarse, tomó al hombre con una mano en el pecho y la otra en la espalda, y con un movimiento enérgico lo volvió a acostar. Puso los cirios en su lugar y siguió velando. El muerto, repuesto del primer sacudón, tomó fuerzas y volvió a sentarse. Nuevamente Juan lo hizo echarse con energía. Después de casi 2 horas, y al amanecer, el muerto volvió a sentarse estrepitosamente, esta vez emitiendo gruñidos amenazadores, gesticulando aparatosamente para asustar a su velador. Juan Oso no resistió más, de un solo manotazo en el cráneo lo dejó definitivamente muerto. A la mañana siguiente, al verlo entrar muy campante, el curioso sacerdote le preguntó: Dime, hijo, ¿cómo te fue en el velorio? Bien, padre, solo que usted tenía razón. ¿Por qué? El muerto era un hombre malo y a punto de condenarse. ¿Por qué lo dices? Durante el velorio se incorporó varias veces de la mesa. ¿Y? Cuando estaba condenando, yo le di un golpe en la cabeza y lo maté definitivamente. Y para que no le ocurra condenarse, acabo de enterrarlo cubriendo su tumba con las piedras más grandes que he encontrado. No tenga cuidado, padre. No saldrá, se lo aseguró. Dios mío, si a este hombre no tenía que ocurrirle esto. ¡Salvaje!, gritaba desesperado el padre. Así de trágicas las cosas, el pobre cura, ya cansado y viejo, habló con la madre de Juan el Oso y le dijo que era necesario que su hijo saliera en busca de su destino, que ya era suficientemente fuerte para afrontar a la vida, que era imperioso que se fuera. La madre, entre lágrimas, le manifestó que ella también estaba de acuerdo con la medida. En cumplimiento de esta disposición, un día muy de mañana, después de recibir la bendición de su padrino y el cariñoso beso de su madre, salió con rumbo desconocido, sin más equipaje que su fiambre y una manta para su abrigo. A poco de andar y ya con las sombras cubriendo la tarde, llegó a una villa hospitalaria que le acogió con gran cariño. Había llegado justo con los habitantes. Estaban aterrizados por la presencia de un sanguinario puma que no solo atacaba a los animales y se los comía, sino que también atacaba y engullía humanos. La gente, llena de pánico, se cuidaban de salir de sus predios. Al ver que el espanto había hecho presa de hombres, mujeres y niños del pueblo, Juan el Oso pidió fiambre y con una gigantesca y filuda hacha con la que se aventuró en el peligroso bosque guarida de la sanguinaria bestia, y al verlo salir la gente temieron por su vida
pero con un resto de esperanza lo alentaron. Las horas pasaban y las expectativas crecían, pero nada se sabía. Por fin, después de 3 días de ausencia, cuando ya la confianza se había desvanecido, vieron llegar a Juan Oso, alando un gigantesco carretón repleto de leña cortada, y sobre la leña el cuerpo muerto de un gigantesco puma victimizado a hachazos por él. El pueblo, agresivo en medio de vítores, le brindó lo mejor que tuvo en víveres y regalos, y en un ambiente de fiesta campesina lo retuvo por 2 días hasta que decidió seguir su marcha. En su largo trayecto llegó a otro pueblo que acababa de ser asolado por unos bandoleros despiadados que habían robado las pertenencias y alimentos y animales de los pobladores, dejándoles en el desamparo y la miseria. Es más, habían jurado volver en 3 días para que el cura les hiciera entrega de todo lo que la iglesia atesoraba. El sacerdote y todos los feligreses estaban aterrorizados. Enterado de esta amenaza, Juan Oso decidió esperar a los malhechores. Llegando el día, efectivamente 8 desalmados desmontaron en el centro de la plaza y amenazantes se dirigieron a la iglesia. No le esperó más, Juan Oso encaminó sus pasos a la Santa Casa, y cuando estaban a punto de maltratar al cura, cogiendo uno a uno por el cogote, los endilgó tal peliza que a la media hora, cuando los fieles entraron a la iglesia, encontraron amontonados a los facinerosos, uno sobre otro, muertos. En este mundo de andanzas, de sendos triunfos, Juan Oso iba demostrando su poder y osadía hasta que, peregrino de la aventura, llegó finalmente a un pueblo al que encontró quedo y temeroso. Todavía la noche no había llegado al pueblo, donde se dio con la sorpresa de encontrarlo agazapado y en sigilo. Ni los animales estaban en sus corrales. Intrigado por esta actitud, tomó una puerta inquiriendo por lo que acontecía, y un aterrorizado anciano, por una ventana entreabierta, le dijo que se fuera, que el pueblo estaba así de cierrapuertas porque a partir de esa hora llegaba el condenado, que destrozaba todo lo que encontraba y devoraba todo el ganado, que el condenado era un rico y cruel terrateniente muerto al que Dios había castigado. Diciendo esto, el viejo volvió a cerrar la ventana y todo quedó nuevamente en silencio, y viendo el cielo encapotaba amenazante, decidió pernoctar en el único lugar posible en ese momento, el ruinoso caserón, que en otra época había sido la mansión del terrateniente muerto. El aspecto lúgubre de la vieja casona no influyó para nada en el espíritu del fogoso aventurero, que, sin temor alguno, tendió una manta y se recostó a descansar. Muy pronto se quedó dormido. Promediaba la medianoche cuando un silbido tétrico y penetrante, seguido de un vientecillo helado, lo hizo despertar, y en ese estado oyó una voz misteriosa y bronca que preguntaba: ¿caeré o no caeré? De primera intención, el significado de la pregunta, más que una forma en que había sido formulada, le intrigó. Pasado un buen tiempo, nuevamente la voz se hizo escuchar en el recinto: ¿caeré o no caeré? Ya repuesto de la sorpresa, contestó: cáete pues si quieres. Y al instante cayeron los despojos de un torso y el vientre de un cadáver nauseabundo. Intrigado y sin moverse, Juan Oso contemplaba aquella carroña sin sentir por ella ningún temor. Ya se estaba olvidando del asunto cuando nuevamente la voz dice: ¿caeré o no caeré? haz lo que quieras, ya te he dicho. Y un par de piernas primero y de brazo después cayeron al lado del tronco y al instante se unieron con un sonido horrendo y desagradable. No había transcurrido mucho tiempo cuando nuevamente la voz: ¿caeré o no caeré? ya cáigate, tanto preguntas, cae las veces que quieras. Y al instante una cabeza de rostro terrorífico cayó para unirse con el cuerpo yaciente. Completado su cuerpo, se puso de pie el espectro gigantesco y, dirigiéndose a Juan Oso, le espetó con voz gangosa: ¿quién eres tú que te atreves a invadir mis dominios y a enfrentarme sin ningún temor? ¿Quién eres? ¿Eso a ti qué te importa?, respondió Juan Oso. Bien, veo que eres muy valiente, porque eres el único que ha osado enfrentarme. En consecuencia, si no quieres morir,
y ser devorado tendrás que enfrentarme. Aquí hay 2 espadas. El condenado, arrastrando su hediondez de muerte, trajo las 2 armas y arrojando uno a los pies de Juan el Oso, le retó: Toma la espada y defiéndete si no quieres morir. Voy a acabar contigo por tu atrevimiento a venir a ofenderme. Es la medianoche y lucharemos hasta que cante el último gallo. En ese momento veremos quién ha vencido. Sin hacer ningún comentario, lacónico como era, Juan el Oso se enfrentó al condenado, con quien comenzó a luchar a brazo partido. La pelea se hizo tremenda y escalofriante. Misteriosamente, después de cada tajo que seccionaba el cuerpo del condenado, las partes se volvían a juntar, así toda la noche. El combate era sin cuartel, ni uno ni otro pedía tregua. Cuando ya Juan Oso comenzaba a sentirse cansado y aparecían las primeras claridades del alba, cantó el primer gallo y continuaron batallando hasta que, encarnizada, cantó el segundo gallo, y en ese ambiente desesperante, agónico, cantó el último gallo. Ya había amanecido y Juan el Oso cortó a picadillos todas las partes del condenado. Entonces, vencido, el condenado dice: Basta ya, me has vencido. Gracias a Dios, me has vencido. Yo en vida fui un cruel hacendado que hice mucho mal en la tierra de mi afán de acumular riquezas. A mi muerte, Dios no me dejó entrar a su reino y me condenó a sufrir en la tierra. Solo un hombre como tú podía liberarme venciéndome. Juan el Oso siguió su camino, y como era mitad hombre y mitad animal, comía mucho, y los habitantes de los alrededores se habían cansado de tener semejante invitado. Entonces se amotinaron todos, contrataron a una señora que había hecho caer su mortero de oro en las espantosas lagunas de la viuda. La señora acercóse al oso y le imploró que le ayudara a sacar su mortero de oro. El oso, muy valiente, aceptó, y fueron. Ya en la oscura y temible laguna, se ató sobre su torso una soga, dando instrucciones de que cuando él bajara a lo más profundo de estas aguas, tocaría la campana que llevaba en su mano, y cuando tocara era señal de que había encontrado el artefacto de oro, y que jalaran de la soga para que pudiera salir de lo más profundo. Diciendo estas palabras, nadando y buceando, se aventuró a lo más recóndito de la laguna viuda. Escuchó el sonido de la campanilla tocarse varias veces. Mas la señora, al oír el tintineo de las campanas, sin hacer caso, huyó del lugar. El pobre oso murió ahogado. Comentan los pobladores que viven muy cerca de la laguna viuda que en los días que la niebla es espesa se escucha el doloroso gemido de un pequeño oso por causa de la muerte tan cruel que recibió años antes. Y así termina nuestra historia de este valiente y temible hijo descendiente del cruce entre una mujer y un animal. Y colorín colorado, nuestro cuento se ha terminado. Mandamos unos saludos a nuestros amigos de Junín. Les pedimos que compartan el video, se suscriban, dejen su like y comenten. Muchas gracias. Con nosotros será hasta otra oportunidad.